La lucha cultural en tiempos de reconfiguración étnica en Venezuela. Esta conferencia fue dictada el 14 de noviembre de 2019 en el Auditorio de Mecánica y Materiales de la Universidad Simón Bolívar, auspiciada por el Decanato de Estudios Generales, la Dirección de Cultura y la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, coordinada por los profesores Jonás Estrada y Claudia Fabiana Vargas. ¿Cómo realiza el régimen la lucha cultural para el debilitamiento de nuestro núcleo ético-mítico? Esta es la última parte. Hemos visto someramente las principales características que han ido definiendo nuestro núcleo ético-mítico desde 1498. Para su mejor comprensión, realizamos 3 cortes históricos para colocar de relieve la máxima condensación realizada en nuestro imaginario colectivo. Primero, 1498 hasta el siglo XVIII. Segundo, siglo XIX. Y tercero, el siglo XX. En la lucha cultural emprendida por el régimen en contra de nuestro núcleo ético-mítico, para así debilitar nuestro etos y nuestra etnicidad venezolana, destacan 4 grupos de políticas socioculturales. 1. Ignorar lo positivo venezolano acumulado por nuestro etos hasta el siglo XVIII y acrecentar lo malo heredado. Segunda política, rechazar lo positivo y reivindicar lo peor del siglo XIX. Tercera política, aplastar, desfigurar, resemantizar y mentir acerca de lo positivo venezolano alcanzado en el siglo XX y rescatar, actualizando lo peor del siglo. Y cuarta política, presionar y embestir para lograr la reconfiguración de la etnia venezolana a partir de lo que no somos. Ignorar lo positivo venezolano acumulado por nuestro etos hasta el siglo XVIII y acrecentar lo malo heredado. En el siglo XVIII habíamos logrado varios elementos positivos. Se habían creado la mayoría de los pueblos y ciudades que aún existen en nuestro país. Se logró una real apropiación identitaria por parte de pueblos, ciudades y provincias, siendo esta última la que actuaba como macroacumulador de identidades de las 2 anteriores. Estos pueblos y ciudades habían desarrollado un sentido de pertenencia identitaria en 3 niveles: en la escala de su propia extensión territorial, en la escala de la provincia a la que se sentía pertenecer y en la escala del Estado español. Las provincias eran las interlocutoras directas con el sistema estatal de España en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo jurídico y en lo religioso, por lo que las provincias aseguraban el desarrollo de una identidad española. Había ocurrido una recuperación demográfica de las poblaciones indígenas, gravemente diezmadas en el siglo XVI debido a las enfermedades y los enfrentamientos bélicos. Se había legalizado jurídicamente la gran miscigenación existente: peninsulares, criollos, blancos de orilla, pardos, zambos, cuarterones, etc.,
en la que privaban los nacidos en estas tierras. Se había logrado el desarrollo económico de importantes rubros agrícolas, lo que contribuyó no solo a crear una capa de propietarios de tierra, grandes, medianos y pequeños, sino también al surgimiento de una visión del trabajo como herramienta creadora de riqueza, aunque simultáneamente, por los gravámenes fiscales exagerados, se desarrolló una cultura del contrabando que enraizaría en la mentalidad de muchos habitantes. Igualmente, en el siglo XVIII estaban presentes varios elementos negativos. Continuaba la esclavitud de los africanos negros, quienes constituían un alto porcentaje de la población total. Se desarrollaba un enfrentamiento étnico entre las tres etnias de ascendencia española socialmente refrendada: los españoles peninsulares, los españoles criollos y los españoles canarios o blancos de orilla. Las etnias más miscegenadas, según el dictamen societal, sufrían una marginación permanente de la esfera de lo público. En lo económico, se tenía la idea de que eran injustas las altas tasas de gravámenes que imponía la Real Hacienda a los productos hechos en las provincias. La lejanía geográfica de los órganos del poder de la corona hacían muy oneroso cualquier trámite de los mismos, además que no facilitaban el sentido de pertenencia a un poder estatal tan distante. De este núcleo ético-mítico, consolidado a finales del XVIII, el régimen ha exacerbado el enfrentamiento étnico entre los que considera blancos europeos y los sectores más miscegenados. Ha marginalizado el aporte de la etnia negra en la construcción del país a través de sobrevaluar su ascendencia en parte africana subsahariana, a semejanza de los negros bozales, queriendo que sea la única etnia que permanentemente se identifique con el continente del cual provino hace ya 3 siglos, mientras no hace lo mismo con quienes en lógica secuencia deberían ser llamados euro-venezolanos, americanos venezolanos y asiáticos venezolanos. Además, deja por fuera a los migrantes de origen canario y madeirense, de gran importancia cuantitativa y cualitativa en el país. En lo económico, actúa con peor intensidad que la Real Hacienda, ahogando cualquier iniciativa privada que intente sobrevivir en Venezuela. El régimen ha creado distancias casi insalvables para el ciudadano promedio de la nación, imposibilitado hoy de conseguir justicia o fácil acceso a los bienes y servicios del Estado. Las distancias geográficas del siglo XVIII, que dificultaban la relación entre el ciudadano y la corona, han sido sustituidas hoy por el sectarismo político e ideológico que llevó al régimen a definir a 2 tipos de ciudadanos: sus partidarios y los opositores, estos últimos proclives incluso a ser sometidos a la muerte civil. Recordemos la lista Tascón. La anterior apropiación identitaria por parte de pueblos, ciudades y estados, siendo este último el que actuaba como acumulador de identidades de los 2 anteriores, se intenta eliminar con la nueva figura de la comuna. La recuperación demográfica de las poblaciones indígenas logradas en el 18, 19 y 20 ha retrocedido drásticamente con este régimen por el saqueo indiscriminado de las riquezas habidas en los territorios ancestrales, por la represión sistemática en contra de muchas
de esas comunidades, por el arco minero del Orinoco y por el hambre y miseria generalizada en la mayoría de las etnias que han debido convertirse en refugiadas en los países vecinos. La sensación de desarrollo económico a través del trabajo alcanzado en el siglo XVIII ha sido totalmente destruida y sustituida por la constatación de una ruina económica generalizada. Se ha desarrollado la cultura del contrabando proveniente del siglo XVIII, la cual, unida con la cultura del saqueo del siglo XIX, se han convertido en el paradigma del funcionariado público y de cada vez más sectores de la sociedad civil y se ha entronizado como mentalidad dominante. Estimado videovidente, gracias por haber entrado en nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.